Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juliet Barón, soy estudiante de la licenciatura en Educación Artística. El día de hoy les doy la bienvenida a este espacio en el que reflexionaremos críticamente acerca del caso titulado El sistema de evaluación en la Universidad de San Sebastián. El propósito del podcast es analizar cómo los métodos evaluativos influyen en la motivación, el aprendizaje y el desarrollo de competencias de los estudiantes. Buscaremos comprender los retos en los que se enfrenta el sistema educativo para proponer alternativas justas y significativas. En la sintaxis del caso relata la experiencia de Camilo Martínez, estudiante en Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián, una institución reconocida por su nivel académico, pero con grandes dificultades en sus prácticas educativas. Desde el ingreso, Camilo se encontró con un sistema central en la memorización y la reproducción de contenidos, más que el desarrollo del pensamiento crítico. En su primer semestre, en la asignatura de Psicología del Aprendizaje, se evaluaba únicamente por medio de exámenes de opción múltiple, lo que limitaba la comprensión profunda de los conceptos. Posteriormente, en la didáctica general, las evaluaciones consistían en únicamente ensayos y tareas con retroalimentación reducida en aspectos formales, sin valorar la calidad y las ideas o el análisis crítico. La situación para Camilo se agravó en la materia de evaluación educativa, un curso donde esperaba obtener herramientas para mejorar como docente. Allí el profesor explicó parámetros rígidos y exámenes teóricos, lo que desmotivó aún más a Camilo, pues sus respuestas críticas eran penalizadas por no coincidir por el modelo único de las respuestas. La falta de apertura del diálogo, la ausencia de la retroalimentación significativa y la rigidez de los criterios evaluativos llevaron a Camilo a sentirse un poco frustrado y sin espacio para creer con un futuro educador. Tras intentar dialogar y mediar con las autoridades académicas, pues lastimosamente Camilo tuvo que abandonar la universidad. Este caso pone en evidencia los métodos evaluativos tradicionales, basados en la repetición mecánica. Esto puede obstaculizar la motivación, la creatividad y el aprendizaje significativo, afectando también la trayectoria estudiantil y en ocasiones provocando la deserción. Teniendo en cuenta este caso, vamos a dar respuestas a unas preguntas que ella se plantea directamente desde la actividad. ¿Cómo influye la predominación de examen de la opción múltiple en la asignatura Psicología del Aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? Dando respuesta a la pregunta anterior, los exámenes de opción múltiple, como los aplicamos en la asignatura Psicología del Aprendizaje, tienen la ventaja de medir rápidamente la capacidad de memorización, pero en el caso de Camilo demostraron ser limitantes para el desarrollo del pensamiento crítico. Este tipo de evaluaciones se centra en la reproducción exacta de la información previamente estudiada, lo que fomenta un aprendizaje superficial y de corto plazo. El estudiante responde preguntas cerradas con opciones predeterminadas, pero rara vez tiene la oportunidad de argumentar, cuestionar y aplicar conocimientos en contextos reales. En el caso de Camilo, obtenía buenas calificaciones porque tenía buena retentiva de la información, pero expresaba sentir que no comprendía de fondo las teorías ni podía relacionarlas con las prácticas docentes. Esto refleja una contradicción. Las notas altas no correspondían a un aprendizaje significativo, sino a una habilidad de memorización. El pensamiento crítico, por el contrario, requiere plantearse preguntas, comparar posturas y debatir y construir conclusiones propias. Ninguna de estas acciones estaba contemplada en la evaluación del curso. Además, cuando las evaluaciones se limitan en este formato, los estudiantes se desmotivan porque perciben que su creatividad y su capacidad de análisis no son valoradas. Esto puede generar frustración, como en el caso de Camilo, que esperaba una formación que lo preparara para ser un docente reflexivo. Por tanto, el uso exclusivo de estos exámenes de opción múltiple puede provocar que los estudiantes comprendan de manera pasiva sin apropiarse realmente de los conceptos ni transferirlos a su vida profesional. Un sistema evaluativo que combine estas pruebas con análisis de casos, debates o proyectos permitiría medir no solo la memoria, sino también la comprensión, el racionamiento y la capacidad crítica de los estudiantes. ¿Qué implicaciones tiene la retroalimentación limitada al formato y correcciones gramaticales en los ensayos de la asignatura de didáctica general
para el aprendizaje significativo. La retroalimentación es una herramienta clave para el aprendizaje, ya que permite a los estudiantes identificar sus aciertos, reconocer áreas de mejora y fortalecer su proceso formativo. En el caso de Camilo, la retroalimentación de la asignatura de didáctica general se reducía en aspectos superficiales, como las correcciones de gramática y sugerencias de formato, sin considerar el contenido, la profundidad del análisis o la calidad de los argumentos. Esta limitación tiene varias consecuencias. En primer lugar, transmite al estudiante la idea de que lo importante no es el racionamiento, sino la reflexión crítica, sino simplemente cumplir con una estructura formal. Esto de cierta manera también desvaloriza el esfuerzo intelectual del estudiante. Puede que al plantear ideas innovadoras y al proponer críticas fundamentadas. En segundo lugar, al no recibir las observaciones sobre el contenido, el estudiante no tiene ninguna guía clara de cómo mejorar sus habilidades de análisis, argumentación y pensamiento reflexivo. En el caso de Camilo, aunque intentó concluir perspectivas críticas y propuestas de mejora en sus ensayos, los comentarios que recibió fueron un poco vagos e inútiles. Esto lo llevó a sentir que su esfuerzo no era reconocido y que a su vez su desarrollo académico estaba estancado. La falta de retroalimentación y la calidad afecta directamente el aprendizaje significativo, ya que esto requiere que el estudiante comprenda no solo lo que hizo mal, sino que también pueda avanzar hacia niveles más altos de comprensión. Una retroalimentación adecuada debería incluirse como observaciones sobre la pertinencia de las ideas, la solidez de los argumentos y la claridad en las exposiciones y la capacidad de relacionar la teoría con la práctica. Al no contar con este tipo de guías, Camilo y sus compañeros quedaron atrapados en un ciclo de repetición y superficialidad que limitó su crecimiento como futuros educadores. ¿En qué medida la falta de espacios para la discusión y el análisis crítico de las clases afecta la motivación y el compromiso de los estudiantes en su proceso de aprendizaje? La motivación estudiantil se nutre en gran parte en la posibilidad de participar activamente en un proceso de formación. Cuando los estudiantes encuentran espacios de diálogo, debate y análisis crítico, se sienten parte activa de su aprendizaje, lo que fortalece su compromiso y el entusiasmo. En contraste, cuando estos espacios no existen, la experiencia educativa se vuelve un poco pasiva, rutinaria y desorbitante. En el caso de Camilo, las clases estaban centradas en la exposición del profesor y en la repetición de contenidos. La ausencia de foros de discusión y actividades de análisis colectivo impidió que los estudiantes pudieran cuestionar lo aprendido, contrastar puntos de vista y aplicar los conceptos en situaciones reales. Esta dinámica generó en Camilo una sensación de estancamiento y frustración, puesto que se le reconocía como un estudiante cumplido, pero no tenía la oportunidad de mostrar su capacidad crítica. La falta de diálogo también provocaba en los estudiantes que se sintieran invisibles, ya que sus ideas no eran escuchadas ni valoradas. Esto afecta directamente la motivación intrínseca que surge cuando el aprendizaje se conecta con el interés personal y la posibilidad de aportar a la comunidad. Camilo ya había ingresado a la universidad con gran entusiasmo. Fue perdiendo progresivamente su compromiso porque no veía sentido real a su formación. Además, la ausencia del análisis crítico afecta la preparación de los estudiantes para enfrentar los retos del mundo profesional, donde se espera que sean capaces de resolver problemas complejos, trabajar en equipo y argumentar con fundamentos. Por lo que ello, la carencia de estos espacios no solo impacta la motivación inmediata, sino que también la calidad de la formación integral en futuros profesionales. ¿Qué impacto tiene la rigidez en los parámetros evaluativos sobre la creatividad y la innovación en las propuestas presentadas por los estudiantes? La rigidez en los parámetros evaluativos limita la capacidad al estudiante para promover ideas originales, ya que se sienten que deben ajustarse estrictamente a un modelo preestablecido para obtener nuevas calificaciones. En lugar de incentivar a la exploración y a nuevas perspectivas, este tipo de evaluación castiga la diferencia y premia la uniformidad. En el caso de Camilo, esto ya fue evidente en la asignatura de la evaluación educativa,
donde sus respuestas críticas fueron evaluadas bajas calificaciones porque no coincidían con el modelo de las respuestas del profesor. Esta situación no solo desmotivó a Camilo, sino que también hizo sentir que en la universidad no valoraban su esfuerzo por pensar más allá de lo evidente. Una vez, al estimular la innovación, el sistema forzaba la idea de que lo importante era repetir la información tal como estaba en los textos. Este tipo de rigidez genera que existan estudiantes un poco más temerosos al equivocarse. Esto no los deja a que se arriesguen a proponer nuevas ideas. También de alguna u otra manera esto afecta negativamente a la formación de profesionales, ya que deberían existir espacios para ensayar, experimentar y construir conocimientos de manera colectiva. Si la universidad hubiera implementado diferentes criterios más flexibles y valorados a la originalidad, Camilo habría tenido la oportunidad de desarrollar habilidades innovadoras que son esenciales para un futuro educador. La creatividad fortalece en ambientes donde el error es visto como parte del aprendizaje y no como un fracaso. Por lo tanto, la rigidez evaluativa no solo limita el crecimiento personal de los estudiantes, sino que también la capacidad en la institución de fomentar profesionales capaces y transformar realidades. ¿Cómo podría la implementación de métodos evaluativos participativos haber cambiado la experiencia de aprendizaje de Camilo? Los métodos evaluativos participativos como la autoevaluación y la coevaluación y los proyectos colaborativos tienen como un potencial de transformar radicalmente la experiencia del aprendizaje, ya que reconocen al estudiante como protagonista activo de su formación. En el caso de Camilo, la incorporación de estas estrategias habría significado una oportunidad para expresar sus ideas, contrastarlas con las de sus compañeros y recibir retroalimentación constructiva de múltiples fuentes y no solo del profesor. Por ejemplo, en la psicología del aprendizaje se hubiera planteado debates o estudios de caso. Camilo habría podido explicar aspectos teóricos de situaciones reales, fortaleciendo su comprensión y su capacidad crítica. En didáctica general, la coevaluación entre pares habría permitido enriquecer los ensayos con distintos puntos de vista, mientras que en la retroalimentación del docente habría tenido un enfoque más integral. En evaluación educativa, la autoevaluación habría permitido reflexionar sobre su propio proceso y poner mejoras y reforzar su autonomía. Estos métodos no solo promueven un aprendizaje más profundo, sino que también generan un ambiente de confianza y motivación, donde los estudiantes sienten que su voz sí importa. Para Camilo, esta transformación habría significado mantenerse comprometido con sus estudios y que sus esfuerzos por pensar críticamente sean reconocidos y valorados. Ya para finalizar, se entiende que la implementación de evaluación participativa también contribuye a una formación de educadores un poco más sensibles, capaces de recopilar estas prácticas en sus futuros contextos de enseñanza. En lugar de desertar, Camilo también probablemente hubiera encontrado una universidad con un espacio en su crecimiento personal y a su vez profesional, que le permitiera desarrollar plenamente su pasión por la educación. Gracias.